Un saludo para los que nos escuchan a través de las radios, de diferentes radios FM y también de internet. Hay una puerta que Dios usa a través de la radio. Hay gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo a través de la radio, ha sido sanada y ha sido liberada. Y al final de cuentas, la radio es una forma de llevar un mensaje que nosotros no lo podíamos hacer de manera física, a pesar de andar en otros países. Era muy pequeño el trabajo. Y el Señor ha puesto en esos tiempos esa parte de las ondas hercianas que llama, son las que llevan la voz a través de los sistemas que hay para que se pueda llevar a muchas personas. Ahora en cuestiones de satélites que dan la vuelta al mundo, y tenemos bastante oportunidad de decirle a los demás hermanos acerca de lo que se nos dio a nosotros como parte de una responsabilidad especial y que la estamos cumpliendo los que estamos trabajando en esto. Y al final de cuentas el Señor nos va a dar a cada uno de manera correspondiente el premio, dependiendo de lo que hagamos. El mensaje es: las puertas tienen que ver a través de las cuestiones espirituales que el hombre no ve. Hay muchas puertas y el diablo usa muchas puertas para destruir el alma del hombre. Y como desconocen las puertas, la Biblia trae una lista bastante grande de puertas. Vamos a ver realmente lo que nos interesa: las puertas del cielo, las puertas del Señor, las puertas para ser inmortales. A la luz de la Biblia están enmarcadas de manera clara y que podemos conocer y tratar de adquirir la promesa de parte de Dios de entrar por esa puerta. En Juan 10:9, el Señor nos dice: yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. El Señor es la única puerta de salvación. Hay el doctor Lucas lo maneja en Hechos 4:12. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre busca por muchas puertas la salvación. Los que adoran a María van a María, pero la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la puerta, no hay ninguna otra puerta. Para ser salvos la puerta es el Señor Jesucristo. Es importante, hay muchas gentes que buscan otros dioses y se engañan, son engañados y engañan a otros por adorar a otros dioses. En Éxodo 32, versículos 7 y 8, hablando del pueblo de Israel: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. El 8, por favor. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A pesar de que dice que lo sacó con mano poderosa de la tierra de Zoán, de Egipto, Jehová, ellos inmediatamente que Moisés se tardó 40 días en el monte Sinaí, le pidieron a Aarón, le dijo Moisés a Aarón: mira, ¿qué hiciste con este pueblo? No, dices que el pueblo está, dice, inclinado hacia el mal, y le dio el becerro. Él dice: no, yo lo tiré al fuego y salió eso, dice. Pero dijo Jehová en el final del capítulo 32, el becerro que hizo Aarón, se lo hizo al pueblo, y dice: has entregado al pueblo, al ejército del cielo, los ángeles caídos.
Por eso hasta el día de hoy el pueblo de Israel está desechado. Cuando venga el Señor, los va a volver a ingerir, porque es el pueblo, dice el apóstol Pablo, que es el pueblo de las promesas, de la data, de la ley, etcétera, ¿no? Y cuando venga, dice el libertador, cuando venga el Señor a gobernar la tierra, todo Israel será salvo, dice en Romanos el apóstol Pablo. Pero mientras el pueblo tiene un velo hasta el día de hoy, así lo maneja también el apóstol Pablo. Hicieron dioses y adoraron a otros dioses. Por eso son puertas que no las vamos a tocar casi, pero dicen puertas del infierno, puertas de perdición, puertas de sepulcro. Hay muchas puertas a la luz de la Biblia, pero vamos a ir a la que nos interesa. La salvación es una puerta muy simple o fácil, ya lo conocemos. Dice que el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo si es fiel hasta la muerte. Porque viene la persecución para el salvo y va a tener que dar la vida por el Señor. El salvo no tiene ese concepto de sacrificio que tiene el santo. El salvo dice, yo con creer y vivir mi vida del mundo, claro, en ciertas ordenanzas de bienestar, porque no es nada más el creer en el Señor y portarse bien delante de las autoridades, porque si no, en algunas partes del mundo hay sentencia de muerte por alguna maldad que hace el hombre. Pero el creyente, aun cuando está haciendo para atravesar el umbral de la muerte, hay algunos que luchan por su salvación, porque los ángeles caídos vienen por su alma. Es el último momento de lucha. Por eso el cristiano salvo tiene miedo a la muerte y se le dice que el Señor viene por él y lo toma como una verdad. No morirás, se dice, en el Edén le dijo el diablo a Eva y murieron. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la sentencia que se comiera de la ciencia del mal, porque dice que vio que ese árbol era codiciable para la ciencia, dice la sabiduría, dice la palabra. En el 3:6 dice que, no lo pongan, dice que vio la mujer que era codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría que hay ahorita, que dice que es necedad para con Dios, y que esa sabiduría, esta ciencia que hay ahorita, será quitada, dice en 13:8 de 1 Corintios. El punto importante es que el salvo tiene que ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Tiene que ser fiel para obtener su salvación. Ahí al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tiene que confesar. Esta generación le tocó un corte de parte del Señor, el corte generacional. Los que sigan viviendo van a ser condenados eternamente. Y los salvos van a tener que morir por el Señor en ese tiempo, para que entiendan que hay un corte, que la palabra dice también en Zacarías acerca de esto, dice que sobre las ovejas, la que muera, muera, la que se pierda, dice. ¿Por qué? Porque viene después el tiempo de ira y al final viene el Señor después de ese tiempo para gobernar la tierra y levantar a los que van a gobernar, a los que vamos a gobernar la tierra. Para eso nos ha llamado, para ser gobernadores, no solo de la tierra, sino del universo. El hombre no conoce estos planes de Dios. Satanás los escondió. El Señor vino y se los dio a sus discípulos. Y los discípulos se los dio a la primera iglesia. Y la primera iglesia, 300 años, iban a los leones a ser comidos, iban a ser quemados, iban a ser crucificados, iban cantando. La primera iglesia. Rápido el diablo en 300 años, era para él algo que no podía tardar, ese evangelio que ahora ha sido vuelto a ser dado, para que todos entendamos los pactos. Para el salvo es importante entender que tiene que terminar su carrera afirmando
que cree en el Señor Jesucristo. Porque si no, puedes, dice la palabra, retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Una corona de salvación, hablando de la vida que Dios le va a dar a los salvos en el paraíso, que no es eterno. Es una puerta, se puede decir, ancha. Muchos la caminan. Mucha gente, aún cuando se está muriendo, se arrepiente de sus pecados, como el ladrón de la cruz. Y el Señor le dijo del paraíso. Así a cualquiera que reconoce, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonárnoslos. Entonces, el hombre que en su lecho de muerte se arrepiente, tiene ese derecho de ser salvo. Porque dice la palabra que el corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero el hombre no quiere esa salvación, ese don, ese regalo que habla Efesios 2:8. Dice que es un don de Dios la salvación. No es por obras, no podemos comprar la salvación. Es un regalo de Dios, un don. Nada más con creer en Jesucristo como Hijo de Dios, como Todopoderoso. Eso es lo que nos dice. El que si confesamos con nuestra boca y queremos en nuestro corazón, dice, seremos salvos. Romanos 10:9. Vamos a seguir en la cuestión de las puertas. Hay la puerta de santidad. Y aquí dice, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Apocalipsis 3:20. El manejo de el corazón que dice la Biblia que es engañoso y perverso, el espíritu, el alma. Él maneja que el que le abriere la puerta del corazón, dice, entrará y cenará con el que le abra la puerta. Hay un pasaje en Judas en donde dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Así lo dice en uno de los evangelios. Y lo vendió Judas al Señor, porque le abrió la puerta al diablo. Nosotros le hemos abierto la puerta al Señor en nuestro corazón. Y dice que Él trabaja en el corazón del hombre, en Efesios 3:17, que habite Cristo en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, en el 18, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, el 19 también, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es tener a los tres: el Espíritu Santo, en la evidencia de hablar en lenguas; el Espíritu del Señor trabajando en nosotros, en el corazón perverso y engañoso; y el Espíritu del Padre que trabaja en el espíritu de nuestros huesos. Tenemos de Él un espíritu eterno que tenemos en nuestros huesos, que nos lo quiere dar para siempre, para ser inmortales. Los tenemos que ganar. Tenemos que abrir esa puerta del Padre. Vamos a ver, la santificación es a través del Señor que nos santifica en el alma. Lucas 13:24. Porfiad de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, no dice pocos, muchos. Si seguimos leyendo ahorita el pasaje, van a ver que es la puerta del Padre. Porfiad a entrar por la puerta angosta. La más angosta es la puerta del Espíritu del Padre. Abrir la puerta del Espíritu de nuestros huesos, hablando de algo figurativo, para que pueda entrar el conocimiento pleno de lo divino, para que no pensemos humanamente. Humanamente ningún hombre puede entender lo divino. El hombre animal no percibe lo espiritual, porque se ha de examinar espiritualmente. Tenemos que tener la inteligencia de Dios. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu de Dios los escudriña aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, los tres, cuando habla del Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Hay muchas cosas que no se pueden hablar con la gente que no tiene el Espíritu de Dios, porque estamos en dos canales, uno el humano y otro el divino, y no lo entiende. No lo entiendo, me decía un pastor, no lo entiendo. En aquel entonces todavía no entendía yo esas cosas espirituales. No lo entiende porque lo tiene que entender espiritualmente. Tiene que entrar en esa puerta que dice que muchos no podrán. ¿Por qué? Si Él no hace acepción de personas, es para todos. Es importante entender el fundamento de lo divino. Si no entendemos el fundamento, no entendemos cómo llegar a ese Espíritu de Dios que escudriña a lo profundo de Dios. Y es hermoso cuando el Señor te habla de cosas que desconoces. Te habla y te dice, y en tu mente humana empiezas a tratar de entenderlo porque lo entiendes por la mente divina. Y hay un canal que cruza del espíritu divino que tenemos en los huesos al espíritu humano que está en nuestra sangre. Por eso es importante entender que hay dos clases de inteligencia en el hombre. Salomón fue el hombre más inteligente. Dice la Biblia que ni antes ni después hubo un hombre tan inteligente como Salomón. Pero Salomón, su inteligencia fue humana. Porque él le pidió inteligencia humana a Dios. Y porque en ese tiempo todavía no se tenía la oportunidad de tener la inteligencia de Dios hasta que vino el Señor. Entonces le dio Dios inteligencia y sin embargo dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Hubo muchas mujeres y las mujeres dice que desviaron a Salomón y les hizo templos y adoró con ellas en templos de dioses ajenos. Por eso dice la palabra que hizo lo malo, cuando murió hizo lo malo. Bueno, en esta puerta angosta que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ver las razones. Lucas 11:49 y nos brincamos luego al 52. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. La sabiduría de Dios viene por dos ministerios, profetas y apóstoles. El 52, hermano, por favor. Hay de vosotros, doctores de la ley, los que estudian la ley de Dios, que es la palabra, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis. La llave. Hay una llave para abrir la puerta. Son la ciencia divina, que viene de Dios para abrir la puerta de la bendición eterna. Vamos a ir viendo esto, hermano. El 2:20 de Efesios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento es la base con la que se hacen todos los edificios, casas, etcétera. Cuando hay un defecto en las bases, después hay un colapso en las construcciones. Entonces, el fundamento del Señor son apóstoles y profetas. Para que no se colapse ese ser espiritual que va a crecer, que va a ser un edificio. Porque la Biblia habla de casa y de edificio, hablando de algo que diferencia el premio de parte de Dios. Vamos a Efesios 3:5, habla de los misterios dados a apóstoles y profetas, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. El misterio que para ser eternos el Señor los vuelve a sacar a la luz. Hace 30 años abrió los libros. Anda, Daniel cierra esas palabras, sella esas palabras, hablando del profeta Daniel. Y estamos hablando que se selló para 400 años para el pueblo de Israel. Cuando el Señor llegó,
no habían profetas, 400 años no hubo voceros de Dios. Vino el Señor, como dice, como hijo del hombre, y profetizó muchas cosas. De todas las cosas que profetizó ya se cumplieron para el pueblo de Israel en el tiempo del año 70. El pueblo dejó de ser pueblo Israel, y en el 48 de 1948 el pueblo de Israel volvió a ser nación. La higuera, que tiene que ver con una puerta del tiempo para nosotros. Lo vamos a ver más al final. Isaías 13:2. Vamos a ir viendo que hay puertas para los que van a gobernar los cielos, el universo. Levantad banderas sobre un monte, sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Bueno, la figura también para nosotros, para ser príncipe aquí en la tierra y después en los cielos. Hay que tomar esa bendición de ser príncipes, como dice Isaías. Ezequiel 48, 31 al 34 habla de 12 puertas de príncipes. Las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. Y empieza a hablar de las 12 puertas. Y la parte del oriente, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, la puerta de Benjamín, la puerta de Dan, otra. Y las otras 3 puertas, ¿no? La de Simeón, Isasar y Zabulón. También vuelve a hablar de las otras puertas, 4 de 3. Son 12 puertas que habla Apocalipsis también como figuras. Vamos a entender esto. El número 4, cuando dice 4 animales, 4 puertas, el número de la tierra es 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 puntos cardinales, 4 elementos, tiene varios aspectos. Número 4, el 4 representa a la tierra, y el 4 de animales representa a todos los seres vivientes del universo. Cuando habla la Biblia de 4 animales, son los seres creados de parte de Dios en todo el universo. Los 4 animales. Entre ellos nosotros fuimos creados para ser seleccionados eternos. Hay una parte, nos maneja la Biblia en Apocalipsis 21, 12 y 13, nos habla también de lo mismo, de las puertas. Dice que tenía 12 puertas, hablando de las puertas de la ciudad de Dios. Y maneja 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas y al poniente 3 puertas. Y dice en el 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche. La ciudad de Dios no necesita de noche, no. Ahorita aquí nosotros necesitamos dormir porque tenemos necesidad de oxigenarnos. Pero el ADN del Señor no necesita oxígeno, porque es Dios y es perfecto y no tiene necesidad de nada, es inmortal y nos dice que no tendremos muerte. ¿Por qué? En el reino de Dios, en todos los segundos cielos siempre habrá extinción y por supuesto expansión. Denuncia las obras de sus manos, la expansión. Siempre está en constante expansión los segundos cielos y por supuesto que también extinción porque van muriendo, pero necesita seres divinos para gobernar la expansión de los cielos. Se le reveló un ángel con una tercera parte de ejército, un ángel creado, lo conocemos, es Bel, Satán, la serpiente, el dragón, etcétera. Se le reveló y ahora creó al hombre y le va a dar mayor poder. Por eso el diablo nos odia, porque nos está dando una oportunidad de ser divinos, de ser ángeles todopoderosos. Está fuera de la razón humana esto. Necesita el hombre caminar en lo espiritual para ir entendiendo lo que es lo eterno. En el Salmo 24, 7 y 9, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, dice, y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Puertas eternas.
hay eternidades, dice, ahorita vamos a ver el texto, hay puertas eternas. Hay una vida eterna que ofrece el Señor al santo, mínimo. El santo tiene oportunidad de vivir un largo día. Dice que 1000 años es como un día delante del Señor. Bueno, ahora una eternidad, quién sabe cuántos miles de años sean. Pero aquí dice que hay puertas, hay que pasar de una puerta a otra. Los que no alcancen la puerta estrecha, que muchos no podrán, aunque quieran, que es la puerta del Padre. En este aspecto, 1 Crónicas 16:36, bendito sea Jehová de Israel de eternidad a eternidad. Los únicos seguros son los que van a ser inmortales. Están llamados, seleccionados, extraídos de demasiada gente para tener la bendición de ser eternos. Dice la palabra, reinarán para siempre, jamás. Dice. Los que pasarán de eternidad a eternidad, reinando. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el salmista, eternidades. El santo tiene la bendición de una eternidad, y si se porta bien, de otra eternidad, y si se porta bien, de otra eternidad. ¿Por qué? Porque dice que no confía en sus santos. El 15:15 de Job. Dice que he aquí en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, el cielo limpio que habla Apocalipsis, que no entrará ninguna cosa sucia, ni que hace abominación, es el cielo de Dios. Y el cielo de los cielos, que es el segundo cielo, no confía. Por eso nos va a mandar a gobernar los cielos. Daniel 7:27 dice que los santos del Altísimo, que son los hijos del Padre, y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, todos los reinos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que alcanzan el Espíritu del Padre, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. ¿Por qué? Porque no confía en los segundos cielos. Se le reveló el ángel perfecto, él dice que lo hizo perfecto en toda su concepción, en el 28:14 de Ezequiel, y se trajo una tercera parte de su ejército. Lo dice Apocalipsis en el capítulo 12:3. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver con una puerta, hermanos. Una puerta que muchos querrán entrar, mas no podrán. No porque el Señor les ponga, no tú no y tú sí no. Él no hace acepción de personas, dice la palabra. El Padre, en 1 Pedro 1:17, dice que el Padre no hace acepción de personas. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos habla muy claro que no hace acepción. Sin embargo, dice que muchos querrán entrar, mas no podrán. ¿Por qué? Todos tenemos algo en nuestro ADN que dice la Biblia, vencedores. Pero para vencer tenemos que entrar en una acción de pleito para ser vencedores. Pues, ¿con quién vamos a ser vencedores? Contra el maligno, contra el ángel caído, el que nos quiere robar nuestra gloria eterna a cada uno de nosotros. Contra ese tenemos que ser vencedores. Y la Biblia habla de vencedores en el 2:13 de Primera de Juan. Dice que conocieron al Padre y han vencido al maligno, dice. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí, con claridad, la puerta del Padre es la más pesada. Por eso muchos dicen que querrán, mas no podrán, porque se topan con todas las cosas que puedan toparse, son todas. Es importante entonces que entendamos que ese camino, esa puerta de príncipes es la más difícil. Romanos 2:7, para entender qué es lo que buscamos.
A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, la vida eterna. Bueno, aquí con claridad nos dice, buscan inmortalidad, que es la puerta, que es el Padre, el Señor es la puerta, los profetas y los apóstoles son la llave, el Señor es la puerta, y el portero es el Padre. Lucas 13, 25, 26. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en esas plazas enseñaste. Y os dirá, dígoos que no os conozco de dónde seáis. Apartados de mí todos los obradores de iniquidad. Hay pecado, rebeldía e iniquidad. Dios perdona las tres, pero la iniquidad tiene que ver con darse todo al Señor. Todo es todo. Señor, estoy dispuesto a todo. En ese pacto es lo que te duele, no es lo que tú quieres. Te voy a dejar esto por el Señor y esto otro no. Por eso el pacto de santificación es castigo, es forzado. Pero el pacto de perfección es voluntario. Esa es la diferencia entre esas puertas, la puerta de santidad y la puerta de perfección. Vamos a Mateo 16, 18. Le dice en el 16 a Pedro algo. ¿Quién soy? Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí dice en el 17. Entonces respondiendo a Jesús dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pero iba a tardar muchísimo, pero muchísimos años en tener claridad espiritual. Ahí seguía el Señor. Era un hombre iletrado, lo decía, y lo dice en los evangelios, y lo dice la historia. Pero, ¿qué pasaba con Pedro? Era miedoso. Por eso negó al Señor. Lo negó. Y lo siguió de lejos. Y cuando le dijeron, tú eras uno de ellos, empezó a blasfemar la tercera vez para que creyeran que no era de ellos. Y después de resucitado, todavía Pedro tuvo otro trato. Pero aún así Pedro siguió teniendo temor. Aún teniendo una naturaleza temerosa, hermanos, Dios nos ha dado en el Espíritu lo necesario. Si lo hacemos, si no lo hacemos, no vamos a tener ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tenemos la valentía del Señor, fue a la cruz delante de ¿cuántos ángeles? Él alzó la mano. El más valiente de todos los ángeles todopoderosos. Yo voy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa valentía la podemos tener de parte del Señor si la adquirimos para atravesar lo que sea. Hay un montón de puertas, un montón. Hay puertas de la muerte, hay puertas del sepulcro, puertas religiosas, puertas de enemigo. Traigo textos, vamos a Génesis 22, 17, para que vean que hay puertas del cielo, hay puertas de la fe, hay puertas del tiempo. Hay un montón de tipo de puertas. El diablo nos ocupa el tiempo, que es lo valioso que tenemos. Nos ocupa el tiempo para que no le busquemos. Bendiciéndote, bendeciré y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Puertas del enemigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En su tiempo. Llegará el tiempo. Es cuestión de tránsito de tiempo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra y porque lo sé. Es importante creer en la palabra que se haga rema, verdad. Dice, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Simiente va a poseer las puertas de los enemigos, no solo míos, sino los de ellos también. Dice la palabra, no pariremos para maldición en el tiempo de milenial que viene, cuando estemos con el Señor, ya resucitados,
con un ADN del Señor. Parece que fueran cosas de cuentos de hadas, pero es una verdad para los que creemos que Dios es real, es cierto, y que su palabra, Él no miente. Hay tantas cosas que el hombre desconoce y hay muchos que dicen, soy ateo. En las cuestiones tan perfectas de lo que fuimos creados, como hay tantas cosas que desconoce el hombre. Y la ciencia de Dios hecha en nosotros para que podamos encontrar esa divinidad que nos habla Apocalipsis 22:14. Bienaventurados que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esas puertas son no solo de la ciudad de Dios, sino las puertas del universo. Cada planeta tiene su puerta. ¿Cómo entrar en cada planeta? Nosotros estamos, dice la palabra, limitados a esta tierra. Dice que Dios puso limitación al hombre. El santo va a estar limitado en el reino de Dios. El que va a poder salir a las puertas del universo son los príncipes, los que alcancen la inmortalidad. Por eso es importante encontrar el camino. Y esto es bastante largo y cada detalle que se tiene, por ejemplo, el comienzo de las lenguas. Mucha gente no cree en las lenguas. Estuve platicando con alguien y aunque se le diga que las lenguas son una forma de comunicación divina, cuando hablamos en lenguas no somos nosotros, es el Espíritu Santo o es el Espíritu del Señor. Cuando somos llevados al Señor, el Señor es que habla en lenguas, ya el Espíritu Santo terminó su trabajo de llevarnos a santidad por el Espíritu del Señor. Y después el Señor nos lleva al Padre para que hablemos por el Padre. Dice el 10:20 de Mateo que vamos a hablar por el Padre. ¿Por qué? Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El detalle es que nos falta esfuerzo. Esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Y ya después que te esfuerzo, dice. Y hay otro punto importante que el hombre no entiende. Le pide al Señor, Señor, haz esto, haz el otro. No me pidas nada. Cuando terminamos el camino al Padre, es ordenar ejército. ¿Por qué? Porque el Padre es el que lo ordena. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, se efectúan de manera rápida. Estamos pidiendo para Él, Él nos apoya. Cuando pedimos para nosotros, normalmente lo que Él quiere es que nos va a apoyar después de esta vida. Y bien apoyaditos. Vamos a tener demasiado lo que el Señor nos va a dar. Y lo importante, hermanos, es encontrar la puerta de la inmortalidad. Y hay que buscarla de manera correcta. El diablo te pone muchas puertas. Tienes que encontrar la de Dios, la salida correcta, para poder encontrar la eternidad y ser eternos para siempre. El texto que no leímos, que está en 22:5 del Apocalipsis, habla que reinaremos en los cielos. No habrá más noche, también no habrá lumbre de antorcha ni de sol, porque tendremos luz propia. Y dice, Dios los alumbrará, nuestra naturaleza divina, y reinarán para siempre jamás. Siempre, para siempre. Vamos a gobernar los cielos para siempre jamás. Para aquellos que no conocen el firmamento,
es algo tan grande, hermanos. El hombre, si no tiene ese conocimiento de astronomía, no entiende qué cosa es el universo. Porque es algo muy grande, muy bello. De repente nos pasan algunas proyecciones de partes del universo y las vemos muy bellas, ¿no? Pero es algo que ahí estaremos. Es importante que nosotros pongamos el esfuerzo para encontrar la puerta de la inmortalidad. Que Dios les bendiga.